Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 12 de abril de 2020 y este es mi análisis semanal principal. Como siempre, como desde hace 10 años ya te voy a mostrar absolutamente todo lo que veo, todos y cada uno de mis gráficos, son 30 instrumentos financieros los que analizo aquí, los niveles específicos que estoy esperando operar durante los próximos días, las razones que respaldan a estas hipótesis, siendo esto lo más importante para tu aprendizaje, porque te lo explico del lado técnico, pero también del fundamental, pero también del sentimiento. También te voy a mostrar las precauciones que pienso que hay que tener, los criterios que estoy esperando que ocurran y alternativas a granel para los position traders, los day traders, los swing traders, etcétera. Si estás viendo este video fuera del área de miembros de ForexIQ o de mi Patreon, únicamente vas a ver los primeros minutos que normalmente dedico al dólar americano. Sin embargo, si quieres tener acceso al resto del análisis, además de las toneladas de información que ofrezco a través de mi programa educativo, inscríbete, es muy fácil y es muy accesible. En este momento ya tenemos una sección enorme, muy completa, muy profunda y lo más importante, muy sensata acerca del análisis técnico. Y también ya tenemos una sección renovada y mejorada relacionada con el análisis fundamental. Estoy seguro que estos serán elementos esenciales para tu camino como trader profesional. ¿Qué ha pasado en el dólar americano? Hagamos un recuento. Semana -4, se va a la luna. Semana -3, baja al infierno. Semana -2, sube a las nubes. Semana -1, baja a la tierra. En otras palabras, como te advertía la semana pasada, estamos en una época de una alta inconsistencia, en donde lo único consistente es precisamente la inconsistencia misma. Y esto, por supuesto, acarrea una dificultad extra. Si de por sí es complejo analizar el comportamiento de los mercados financieros, obviamente bajo circunstancias como estas se vuelve doblemente, triplemente más difícil. Ahora, la semana pasada te lo explicaba así. ¿Por qué es tan complejo en este momento el movimiento del dólar americano? Lo que pasa es que por un lado tenemos el aspecto fundamental, que como están las cosas en relación con otros bancos centrales, el dólar americano sale ganando. Y también tenemos la aversión al riesgo, que históricamente y estadísticamente siempre beneficia al dólar americano. Quizás no en primera instancia, pero sí en segunda y en tercera instancia. Sin embargo, por el otro lado, estamos teniendo los datos económicos norteamericanos que nos hablan de esta erosión tan profunda en las distintas economías, siendo la economía norteamericana, por supuesto, un ejemplo prioritario de lo que está pasando en el resto del mundo. Y si la semana pasada nos enteramos que los jobless claims, ¿te acuerdas que te dije que los jobless claims era el nuevo non-farm payroll? No me equivoqué. Si la semana pasada nos enteramos que los nuevos jobless claims, es decir, los datos acumulados en solamente una semana, dibujaron 6.6 millones de desempleos en los Estados Unidos, evidentemente es una muestra significativa y estadísticamente creíble de lo que debe estar pasando en otros lugares. Es verdad que Estados Unidos, la manera en la que esta pandemia ha penetrado en las estructuras sanitarias de los Estados Unidos ya no tiene precedentes. Es decir, queda claro que el problema es un problema gigantesco el que tienen en los Estados Unidos, pero también queda claro que si a Estados Unidos le está yendo mal, con toda la infraestructura que tienen y con todo lo que están haciendo en este momento, pues se espera que en otros países evidentemente las cosas puedan estar peor aún de lo que los datos oficiales nos indican, por ejemplo, o peor aún de lo que en este momento los datos reportan. Ese es el efecto de lo que está ocurriendo económicamente hablando en los Estados Unidos, además del problema propiamente de salud. Y esto, claro, va en la dirección opuesta, está jalando en la dirección opuesta que los fundamentales y que los elementos netamente de sentimiento. Entonces, ahí radica la complejidad. Te decía la semana pasada, tienes que estar muy atento a las olas de aversión, porque evidentemente si es una ola de aversión pura, va a beneficiar al dólar americano. Pero si vemos una ola de corrección en el sentimiento hacia el riesgo, eso podría perjudicar al dólar americano de manera muy importante. Y esto último fue lo que pasó esta semana. Ahora, ciertamente en términos de magnitud, lo que pasó esta semana no se parece en nada a lo que pasó
hace 2 semanas más. Sin embargo, sí es importante ver que, por ejemplo, técnicamente hablando, el 100 no existe, no está, no llegó. El índice simplemente pasa de ida, pasa de vuelta, pasa de ida y pasa de vuelta como si el 100 no estuviera ahí. Lo que es raro, es solamente un síntoma de esta inconsistencia, de este caos en el que está envuelta la acción del precio. Ahora, volviendo a los datos, vamos a hacer cuentas. En 3 semanas solamente van 16.7 millones de claims en los Estados Unidos, claims de desempleo, claro está. Y siendo sensatos, son 16.7 millones de personas que han podido llamar por teléfono a la línea para decirle al Estado que están desempleados. La pregunta que muchos están haciendo es, ¿cuántos no han podido conectar la llamada en un sistema claramente colapsado? Lo que entonces nos avisa que la próxima semana podría ser, si no peor, igual de mal. Los pronósticos siguen estando bajos. El pronóstico oficial hasta este momento es de 5 millones para la próxima semana. Era lo mismo que había para la semana pasada y evidentemente fue superado con bastante facilidad. Ahora, a esto hay que agregar a esta, vamos a decir, a este sentimiento antidólar, hay que agregar el dato de la Universidad de Michigan. Es este estudio de sentimiento del consumidor. Normalmente pasa desapercibido, pero cuando tenemos el dato más bajo en 8 años, obviamente salta a la luz y lo vemos todos, porque es un dato más que se apila a la ya larga cadena de datos decepcionantes y que nos conducen a un pesimismo aún más profundo. Ahora, ¿qué hizo la Fed, la Reserva Federal, inmediatamente después del anuncio de los unemployment claims el jueves pasado? Anunció un nuevo estímulo, un nuevo programa. En realidad es una extensión del que ya tienen. Son 2.3 billones de dólares, que ya sabemos que no son 2.3 billones de dólares, son 2.300 millones de dólares. Extras ahora para la mediana empresa. Creo que establecieron cuántos empleados tienen que tener y cuánto tienen que facturar al año, pero básicamente es la mediana empresa, es lo que nosotros conocemos como la mediana empresa. ¿Cuál es entonces ahora la maldita complicación? Además de lo que ya tenemos, es que es razonable esperar un rebote. Es razonable esperar que cada vez que el dólar americano se ha caído estrepitosamente, ha rebotado de una manera consistente. Te estoy hablando desde hace más de 5 semanas. Se cayó de manera estrepitosa, llegando exactamente a una zona crítica, el 96, y de ahí rebotó. Luego, hace 2 semanas, se cayó de manera estrepitosa otra vez, llegando una vez más a una zona crítica. ¿Qué pasó? Rebotó. ¿Qué pasó esta semana que acaba de terminar? Se cayó y llegando a una zona crítica. ¿Qué va a pasar? Mira, la semana pasada te dije, no estoy diciendo que rebote, y pues sí, rebotó. Esta vez te tengo que decir lo mismo, no estoy diciendo que rebote, porque obviamente el sentimiento antidólar puede continuar. Después de todos los números van a seguir acumulándose, van a seguir siendo malos. Lo peor apenas está por venir. Sin embargo, sí hay que considerar que en un entorno de aversión al riesgo, uno extraña al dólar americano, uno extraña la peculiar seguridad que nos brinda el billete verde. Y eso yo creo que termina por determinar en gran medida qué tanta pimienta de aversión y qué tanta pimienta de sentimiento y qué tanta pimienta de fundamentales le agregamos a la ecuación. La próxima semana, claro está, además de los datos de consumo al principio de la semana en los Estados Unidos, tenemos unemployment claims el próximo jueves. Todo el mundo deberá estar atento a ello porque claramente es un número que está moviendo a las multitudes. Hasta aquí el dólar americano. Vámonos con el euro.